tercera jornada del encuentro de gente de letras. Así que hoy va a abrir el fuego, digamos, por así decirlo, María Cristina Pizarro, que va a hablar sobre su obra. Así que bueno, te escuchamos, María Cristina. Muchísimas gracias, Marcelo, vicepresidente de Gente de Letras, representando esta apertura de una jornada que se inició hace muchísimos años con Carmen Escalada. Bueno, estas dos entidades que están organizando el encuentro tienen mucho que ver con mi biografía, por eso lo digo, aparte de ser dos entidades que trabajan muchísimo. Como ustedes saben, en el programa de hoy voy a hacer referencia, voy a volver a presentar, por decirlo de alguna manera, el tapiz de Philomena Nightingale. Les voy a ir contando un poquito. Ya los he saludado en forma individual, ahora lo hago en forma pública, agradeciéndoles que hayan elegido este camino de las letras, de las artes y, como nos decía Juanita, estos Quijotes que somos y andamos deambulando por el mundo llevando nuestra misión literaria siempre con mucho amor. Con respecto del tapiz de Philomena Nightingale, que fue editado el año pasado por Enigma. Enigma es una editorial de una querida amiga, Graciela Licciardi, que muchos de ustedes deben conocer. Yo les voy a ir dando cuenta de cómo surgió este libro, por qué el tapiz, por qué Philomena, por qué ese apellido Nightingale, y luego, bueno, algunas concepciones sobre lo que podría ser una construcción de mi arte poética. No sé si es mi arte poética, pero lo que yo considero que es arte poética, que por supuesto tiene que ver con lo que he recogido de mis maestros, tanto de los maestros que pude tener de cerca, como los maestros que son los autores de los libros que hemos nosotros consultado en la formación de grado y después en la capacitación permanente que vamos haciendo, cuando vamos haciendo también, vamos escribiendo ensayos, consultamos bibliografía, cuando presentamos libros, cuando hacemos prólogos. Los prólogos también son una especie de manifiestos, porque allí vamos puntualizando, vamos señalando, vamos destacando aquello que vemos en la obra, que nos dieron tal vez con mucha confianza, con delicadeza y con amor, para que indaguemos, para que buceemos y, bueno, con lo que vamos interactuando con el texto, con el lector, como lectores críticos, como lectores muy agudos, perceptivos, y bueno, se va entremezclando todo aquello que hemos estudiado, todo aquello que hemos vivido, porque no es solamente lo leído, sino lo vivido, porque la poesía, creo que muchos lo consideran, es una exaltación permanente de la vida. Después voy a seguir hablando un poquito, porque la convocatoria de este encuentro es potencia, glorificación e ineficacia de la palabra. Cuando vi la palabra potencia, bueno, sí, es lo que nosotros consideramos cotidianamente, que las palabras tienen un poder extraordinario, muchas veces maravilloso, a veces mágico, a veces hiere, otras veces nos consuela. Eso no hay duda, que tiene poder la palabra. Ya desde la
las Sagradas Escrituras, ¿no? Y en el principio fue el verbo, ya sea el verbo divino, también en otras religiones, la palabra, la voz, son fundamentales y tienen que ver también con el origen del mundo y con el origen del ser. Bueno, la glorificación tal vez sea un poco pretenciosa, querer glorificar la palabra, ¿sí? Bueno, por ejemplo, los religiosos hablan de una glorificación, pero la glorificación hacia Dios, que no es lo que va a ocurrir en nuestros casos. Pero al decir ineficacia, ahí tal vez tendríamos que retrotraernos a una frase muy citada de Ludwig Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Siempre se las recordaba a mis alumnos de la formación docente y lo sigo sosteniendo, porque el lenguaje, siguiendo, bueno, no vamos a ver en la lingüística de Chomsky, pero el lenguaje tiene una limitada cantidad, y bueno, después él habla de la creatividad verbal que nos permite infinitas posibilidades y generar múltiples discursos. Sin embargo, ese finito, nuestro lenguaje, no podemos alcanzar con nuestro lenguaje a esa capacidad de decirlo todo. No nos alcanzan las palabras. De allí que podríamos decir también que las palabras nos envuelven, nos arrogan, nos transfiguran, pero en ese tránsito entre lo que es, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos, no siempre es lo que después se trasunta en lo que nosotros comunicamos, en lo que nosotros decimos al otro y lo que queda plasmado en la escritura, que siempre cuando analizamos tenemos que ir viendo los recovecos, esos espacios blancos, esos espacios invisibles, esas zonas no dichas, esas partes que están como en sombra, para ir descubriendo qué sucede. Sabemos todos que el lenguaje escrito fue una necesidad de perpetuar, así como todo el arte, perpetuarnos como seres mortales que necesitaríamos ser, querríamos ser inmortales. Bueno, podríamos llegar a decir entonces que esta palabra que nosotros queremos que nos haga ser inmortales, no. Este deseo de infinitud tal vez pueda ser algo que en lo efímero pueda perpetrarse como algo en la eternidad, que es mi concepción, que hay una vida eterna, pero no es la de todo escritor o de todo poeta o de cualquier ser humano. Bueno, hablando del lema de esta convocatoria, porque me pareció interesante y también un desafío, les cuento que el tapiz de Filomena Nightingale surge a partir de la lectura de Alcazor, de Vicente Huidobro. Hay un verso que yo puse como epígrafe, ahora después se los voy a leer para no equivocarme, y bueno, yo quería otro pájaro, porque ese pájaro de Huidobro yo no lo conocía. Entonces elegí
un pájaro que anda siempre en primavera cantándole el amor, es el zorzal. Pero bueno, en la realidad, para mí era ese zorzal, pero desde lo mitológico fue el ruiseñor. Y ahí me voy al mito de Filomena. El mito de Filomena es bastante trágico, como suele suceder con muchos de los acontecimientos en la mitología griega. Pero bueno, esta Filomena del mito, que era la hija del rey de Atenas, su hermana Progne se había casado con el rey de Tracia, bueno, ellas se querían ver, se querían encontrar. Entonces el rey de Tracia ve a Filomena, se encandila por su belleza, pero bueno, las cosas no fueron tan bien, porque Filomena fue violada. Y para que no se entere su mujer o no se entere nadie, la encierra y le corta la lengua. Entonces Filomena, imposibilitada de salir, imposibilitada de hablar, entonces a mí me gustó mucho esta idea de bordar un tapiz, pero lo que aparece en el libro nada tiene que ver con una historia tan trágica. Esta Filomena de mi tapiz, que yo elegí porque cuando buscaba figuras representativas para la tapa, porque yo, quienes me conocen saben que me encanta el arte, me gustó este tapiz de la dama del unicornio. Yo no tenía idea de toda esta historia, que ahora no les voy a contar porque si no se va a hacer muy extenso. La imagen de tapa tiene que ver con el deseo, pero a lo largo del libro hay diferentes ilustraciones que están citadas, como el título, el nombre del autor, en qué museo está, bueno, toda esa investigación que a mí me encantó realizarla. Y esta Filomena, entonces, borda un tapiz, pero lo que motiva o desencadena toda esta poética, estos versos, tienen que ver con la vacilación y con la incertidumbre del mundo en que vivimos. Además está decir que fue escrito entre agosto de 2020 y los primeros meses del 21. Todos sabemos el encierro que estábamos padeciendo. Entonces, el libro está dividido en 9 partes, porque este es el 9º libro. Hay otro más que se llama Un coro de alelíes, que muchos de ustedes deben conocer. Este es el 9º libro. Bueno, el número 9 sabemos que es muy simbólico. Las 9 lunas, las 9 musas. Y cada una de las partes tiene también una ilustración que ustedes después pueden ver en un video que se hizo el año pasado. Están esas imágenes, pero ahora no, algunos creo que lo vieron proyectado cuando hicimos el encuentro, pero lo pueden ver con las imágenes en el canal de YouTube, que siempre recurrimos para determinadas investigaciones. Entonces, cada una de las partes tiene un epígrafe que es una cita. Yo hice como un juego de citas intertextuales con otros libros, porque surgieron así. Ya desde la dedicatoria a mis padres, y menos en una de las partes, gorjeos y aleteos, donde hay una cita también de Huidobro. Ahora les voy a ir leyendo porque si no me voy a olvidar y me voy a pasar de tiempo.
La cita que está en la tercera parte, solo voy a leer esa. Un poema es una cosa que será. No voy a leer cada una de las partes, directamente voy a ir leyendo los poemas. El epígrafe, que es también Altazor y el libro del paracaídas, el título que se publicó en París, creo que en 1919, dice así: déjate caer sin parar tu caída, sin miedo al fondo de la sombra. Fíjense que son palabras muy poderosas. El tema de la caída, el miedo y sobre todo el tema de la sombra, que tal vez algunos de ustedes lo hayan incursionado, el tema de la sombra con respecto de la postura de Carl Jung. Esa sombra que es el alter ego, pero esa parte oscura, la que nosotros no queremos ver. Yo tengo un poema que se llama Mi sombra, porque son temas recurrentes como a todo escritor y a toda persona que se dedica al arte. Como les dije antes, surgió de un momento tenebroso, de un momento donde el camino se tornaba sinuoso, a veces complejo, pero siempre con la esperanza de encontrar una salida. Porque este bordado, como ya dijimos, si bien está entretejido con escenas muy dolorosas, busca ir hacia la felicidad, que después de todo es lo que el hombre quiere, ¿no? Encontrar la felicidad. Pero ¿qué hacer para no caernos? Todos decimos que hay que tocar fondo, como para poder resurgir. Y ya está. La Divina Comedia, ¿no? Del infierno, ir por ese camino, esa sombra oscura. Bueno, es una temática, un leitmotiv universal. Y en ese descenso que todos en algún momento de la vida, a veces se habla de la mitad de la vida, que empezamos a ver las cosas de otra manera, con otra percepción, es donde descendemos, vamos a ese infierno, a ese inframundo, pero desde allí, en ese Hades, vamos después ascendiendo hacia la luz, que sobre eso vamos a hablar más tarde con Cecilia Glassman. Entonces, por un lado, y después consideré que, según las personas que han escrito los prólogos del libro, y también está la contratapa, el prólogo de Berta, está reproducido en la contratapa. Sí, hay un alter ego con distintos nombres en otras obras que yo he escrito, pero no voy a contarles eso porque no nos va a alcanzar en la tarde si cuento todo eso. Pero sí esa identidad del yo, la identidad del yo, la construcción de la subjetividad, que por lo menos es una preocupación mía, la búsqueda del conocimiento del otro, el contacto con el otro. Entonces, hay un diálogo con el otro, a veces hay un monólogo o un diálogo con uno mismo,
Pero ese otro, esa otra edad, según la terminología de Octavio Paz y de otros estudiosos, en ese otro estoy yo también. Por eso digo, mi tú, mi yo eres tú. Bueno, eso también los filósofos lo han estudiado mucho, el vínculo del tú y el yo. Es indivisible. No porque no podamos tener una singularidad que tengamos que estar pegados con el otro, pero sin el otro yo no soy. Esa es la búsqueda de Filomena. Y ahora el tiempo que queda voy a leer un poquito. Grietas, de la primera parte. Filomena, ¿qué sucede cuando tu piel se horroriza ante el dolor? ¿Dónde estás? La angustia se arrastra por las aguas, azota tu piel con espadas invisibles. Filomena, te despeñas por el barranco a través de endemoniados giros, acudes como un fantasma cada noche entre bambalinas con el cuerpo desposeído. Filomena, un ruiseñor en la celda del ocaso, un dolor del meteoro agonizante, un llanto diluido en el vacío. Irrumpe la soledad que se mira ante el espejo. Oigo tu canto en el bosque, ruiseñor de plumas rojas. Visiones. Desde la humedad de la grama petulante, entre la reminiscencia de los gladiolos, veo el mar en las líneas de mi mano. En esas huellas trazo un hueco, devoro los espacios entramados al imán de nuestros cuerpos. Me acurruco en la mañana atroz, deambulo por círculos y caminos paralelos, leo letras borrosas en la estela funeraria, oculta en páramos parpadeantes. Mi grito sueña con el vuelo, la caricia tiembla ante la luz solitaria. Yo sé que la mirada perpleja quedó atrapada en esa jaula, y mientras tanto yo sé cuál es mi destino. Lo descifro en el fulgor de cada llama, los diseños geométricos del humo, el curso de las aguas. Yo sé que soy apenas un aleteo, un sonido. En cada instante una vocal irradia el perfume y se resguarda de la huida tenebrosa. Y voy a leer porque tenemos 5 minutos. Hombrecitos con pies de barro. En el sueño veía hombrecitos con pies de barro. Ante el lamento de los cautivos quedaron hundidos en el lodo. No pudieron sostenerse con firmeza ni tampoco reclamar justicia. En sueños y visiones surgió el letargo, la agonía incesante. Los huesos mutilados se aproximaron a la fosa junto a la morada de los muertos. Ahora escucho las palabras, miro cómo se abre la boca, la lengua forma palabras, hablo con un corazón sincero, los labios expresan un saber acrisolado. Entonces abro mis labios y mi boca
proclama una alabanza. Bueno, esta mañana cuando iba señalando, me di cuenta, digo, pero esta parte tiene que ver con laudes, que es uno de los rezos de la liturgia de las horas que hacen los benedictinos, que, bueno, estoy tratando de aprender algo de ellos. Y leo el último, que cierra el libro, porque se relaciona con el epígrafe. Giros, giros y giros en puntas de pie, con los brazos abiertos. En cada vuelta hurgueteo buscando una presa. Sospecho que hay un delirio elocuente. Los golpeteos me envuelven. Los rostros dados vuelta miran aquel muro. Oigo los lamentos, los gritos, crujen las maderas. Algunos huyen sin saber hacia dónde van. No saben qué pasa, dónde encontrar una clave. Sin luz, tropiezo. Ahora piso cada vez con más fuerza. Los pies alados avanzan sin cesar. Retrocedo, veo un cuerpo que se agacha, se cobija, no quiere asomarse. La furia se envanece, caen las piedras una tras otra. Se destruye el templo, se despedazan los restos de otros tiempos. Busco los huesos. En cada pisada voy rastreando los restos de la caída. Bueno, hasta aquí dejo la lectura. Si alguien quiere preguntar alguna inquietud, porque estos espacios también son de intercambio. No hay mucho tiempo, pero bueno, si alguien quiere abrir una inquietud, si no la vamos a ir contestando fuera de programa. Les quiero decir algo más, que hay muchas citas que tienen que ver con los libros sagrados, que lo debes saber quienes me conocen. Y cuando escribía estos poemas, iba leyendo libros del Antiguo Testamento y estaban reflejando toda la crueldad, la violencia, el terror de nuestra sociedad. Por eso a veces decimos, el escritor es testigo de su tiempo. En este caso, Filomena está metaforizando el tiempo. No está hablando de nombres y personas reales, pero están metamorfoseados, y el que indaga un poquito podrá darse cuenta a qué alude. Es un libro, digamos, que tiene un tono de denuncia, de desazón, sobre todo por esa falta de humanismo, que es lo que nosotros destacamos. Muchísimas gracias, les deseo una feliz jornada, y ahora vamos a seguir con presentaciones.